Ahora sí. Bien, ahora sí, entonces damos inicio a esta tercera clase. Estuvimos haciendo alguna consultita, pero vamos a iniciar esta tercera clase de las 5 que son. Hay bastante material. Después va a estar subido también. Prometo no demorarme tanto. Así que esta misma noche ya queda subido, ¿tá? Así lo pueden ver. Y mañana subiremos el material en PDF también. Bueno, Si yo alguno perdí tiene todo, otra perdí hasta el consulta, bueno. Zoom. Acá está, a ver si encuentro la clase. No la puedo ver, siempre me pasa lo mismo. ¿Por qué? A ver, si no me la mandás y yo la vuelvo. ¿Eh? A ver, ¿Sabes que no la puedo ver? La tengo en el Canva. Entra a Canva. Abre la pestaña y entra a Canva. Ajá. Acá. Ahí yo estoy en Canva. A ver. Bien. Fíjate ahí en los últimos proyectos, tiene que estar. Yo tengo la presentación abierta, no la puedo ver para reproyectarla. No la veo Porque no ves para compartir pantalla. Tenés que ir al Claro, la Zoom, veo para compartir. anda a la pestaña de Zoom primero. Ajá. Bueno, Y ahí, acá dice, por ejemplo, te veo a vos, veo un PDF que tengo. Advance. Right. ahí haces, Pero, dentro del Zoom haces compartir pantalla. Ahora sí. No, ahí está. ajá. Ahí está. Ahí estamos en el Zoom, pero Ahí ahí está. a la primera. Sí, Ahí. Ahora sí. sí. Ahora sí. Bien. Perfecto. Bueno, la verdad es que yo pensaba dar otro enfoque de esta clase, pero bueno, por una serie de circunstancias que me tocaron justo desde la semana pasada, que es que mi quesero, mi único maestro quesero, estaba con una infección pulmonar, así que tuve que estar yo al pie de la tina elaborando acá en fábrica. Veremos en un tiempo cómo quedaron esos quesos. Esperemos que bien. Pero bueno, decidí también para este encuentro trabajar con información, pero también con algunas fotos que ustedes pueden ir comentando conmigo y podemos ir viendo desde su experiencia, desde sus plantas y desde esta que trabajo yo, la implementación de las buenas prácticas. El encuentro anterior habíamos dejado justamente íbamos a empezar a trabajar sobre las materias primas y los insumos de elaboración. Y eso estaba pendiente, ya que en las buenas prácticas de manufactura o en las prácticas recomendadas tanto por el Códex como lo que está recomendado en el Código Alimentario o como está recomendado en la norma IRAM o en la norma UNIT, más o menos siempre se refleja la misma estructura. ¿Sí? Yo acá puse la carátula o la portada de lo que es la IRAM 14102, Buenas Prácticas de Manufactura. Y en eso, sacando la parte de objeto y campo de aplicación, normas de consulta, definiciones, se arranca con los requisitos generales de las materias primas. Y eso es lo que vamos a ver. Hoy vamos a hablar de los requisitos de las materias primas, el transporte y el recibo en planchada o en el establecimiento. Y luego, en el encuentro siguiente, hablamos de los requisitos generales del establecimiento, los requisitos de higiene, y en el último encuentro lo que resta de la norma. ¿Sí? El encuentro anterior, nosotros habíamos estado conversando respecto a algunos aspectos o dimensiones de la calidad. Y hablamos de la calidad nutricional de los alimentos, o en nuestro caso de los productos lácteos, fuente o aporte de qué nutrientes nos pueden, son esos alimentos o esos tipos de productos. También hablamos de las características sensoriales de los productos, que son esas características que nosotros vamos a evaluar a través de la utilización de nuestros sentidos y que de alguna manera nos van a dar una percepción
de la calidad de ese producto. Si es un queso duro, si es un queso que está fresco, que está madurado, por presentar grana, o si es un queso con ojos, por el tipo de ojos que presenta, si son ojos dulces, grandes, bien diseminados, características de la masa, ¿sí? También hablamos de la calidad de presentación o calidad comercial, que va a estar dado o atravesado por un diseño presentado por la marca que coloca el producto en el mercado, pero también con toda la información reglamentaria que tienen que tener los productos y que de alguna manera es el primer contacto que tiene el consumidor con el alimento, ¿no? Seleccionándolo por la forma en la que está presentado, por el precio que tiene, por la vida útil que tiene ese producto, por la ausencia de defectos, ¿sí? Todas esas dimensiones de la calidad van a estar atravesadas de alguna manera por lo que es la calidad higiénico-sanitaria, ¿sí? Porque buena parte del logro de los atributos sensoriales, el logro de la calidad nutricional, que también de alguna manera la podemos lograr mediante la formulación, va a estar atravesada por esas prácticas higiénicas o por esas prácticas en la manufactura que nosotros les vamos a implementar en el proceso de elaboración. Y es clave en la fabricación de cualquier tipo de productos, pero sobre todo en los productos lácteos, la calidad de las materias primas y también la de los insumos de elaboración. Entonces, esto está textual de la norma. La norma hace referencia a los requisitos de las materias primas. Y en esos requisitos de las materias primas, lo primero a lo que hace referencia es a las áreas de procedencia, ¿sí? En nuestros casos serían dónde están situados nuestros tambos, por ejemplo, que pueden ser propios de la empresa a la que pertenecemos, propios de la empresa, o pueden ser productores que remitan a nuestra empresa, ¿no? Y la norma define ciertos aspectos que hay que tener en cuenta en que donde están ubicados tanto la producción primaria como también la elaboración no sea un foco, un problema de contaminación. Ese es el primer aspecto del que hace referencia la norma respecto a requisitos de las materias primas, las áreas de procedencia. También la protección contra la contaminación por residuos. Bueno, esos residuos pueden ser de cualquier índole, sobre todo los que son contaminaciones por productos agroquímicos, ¿no? Luego hace referencia la norma también a lo que es el almacenamiento y el transporte. Entonces, nosotros, cuando vamos a trabajar en buenas prácticas de manufactura, tenemos que ocuparnos de conocer la procedencia de nuestras materias primas y que estas materias primas, no los insumos de elaboración, los insumos de elaboración también tenemos que conocer su origen, su procedencia, pero es otro el tratamiento que le vamos a dar. O sea, el resto de los insumos de elaboración nosotros los vamos a aceptar en función de tener un proveedor calificado para entregarnos los determinados insumos, que esos insumos sean insumos habilitados y que con cada partida venga la aptitud del lote, ¿no? Pero respecto a lo que es la leche, nosotros deberíamos, siempre de ser posible, ocuparnos de
de formalizar el proceso de aprobación de un productor para nuestra empresa. Entonces, eso lo podemos hacer de distintas maneras. Podemos visitar el establecimiento del productor a modo de auditoría para saber las instalaciones con las que cuenta, pero a su vez este productor tiene que entregarnos a nosotros los certificados de establecimiento habilitado por la autoridad sanitaria competente, ¿sí? Acá yo les puse algunos ejemplos de o el modelo de los certificados que otorga SENASA a los establecimientos. Estos son certificados de SENASA, de nuestros tambos, que son tambos propios, respecto a lo que son establecimientos oficialmente libres de tuberculosis bovina, libres de brucelosis, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con nuestros productores como proveedores nuestros de materia prima, hay cierta documentación que tenemos que gestionar. En lo posible, este registro o estos certificados tienen que ser actualizados. Esa actualización se lleva mediante el sistema documental, ¿no? Entonces, respecto de las materias primas, vimos que tenemos que conocer la procedencia de esas materias primas, ¿sí? Esa procedencia la vamos a hacer pidiéndole al productor los certificados de aptitud como productor. Luego, tenemos que, en el recibo, en la planchada, en nuestra empresa, aplicar algunos criterios para que la calidad de las materias primas no comprometan el desarrollo de las buenas prácticas. Eso es lo que dice la norma. La calidad de las materias primas no debe comprometer el desarrollo de las buenas prácticas de manufactura. Después dice, las materias primas inadecuadas deben aislarse, rotularse, para luego ser eliminadas. Bueno, esto va a depender, ¿sí?, de cuál es el mejor destino o el mejor aprovechamiento de la materia prima que esté en cuestión. Después dice, las materias primas deben ser almacenadas en condiciones adecuadas y separadas de productos terminados. Y cuarto, las materias primas deben tenerse en cuenta las condiciones óptimas de almacenamiento: temperatura, humedad, ventilación, iluminación, ¿sí? En nuestro caso, no a todas las materias primas les vamos a dar el mismo tipo de tratamiento, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones para la leche y cuáles son las condiciones para el resto de los insumos de elaboración. Pero bueno, en términos generales, nosotros vamos a tener que generar la documentación o los procedimientos que respeten estos requisitos para las materias primas, ¿sí? Entonces, respecto de la leche, por ejemplo, nosotros tenemos normado algunos parámetros que son requisitos generales para la materia prima. Nosotros tenemos estipulado en nuestro código cuál es la densidad que tiene que tener la leche, cuáles son los parámetros composicionales, como la materia grasa, el extracto seco no graso, la acidez, el descenso crioscópico, las proteínas, y también tenemos parámetros que hacen a esa calidad higiénico-sanitaria, como el recuento total y el contenido de células somáticas. Muchas veces en la planta no tenemos la capacidad para determinar mediante análisis todos estos parámetros, pero sí vamos a tener que implementar algunos controles
en la recepción algunos controles de rutina para saber si esa leche tiene aptitud tecnológica, tiene aptitud para ser procesada. Y esos parámetros que nosotros podamos determinar en nuestra planta, lo tenemos que reflejar en nuestro procedimiento de recepción de materia prima, ¿sí? Después, en función de la dimensión o la estructura de la empresa que nosotros tengamos, vamos a confeccionar la forma en la que vamos a implementar los controles. A lo mejor los controles pueden ser diarios, pueden ser semanales, pueden ser mensuales en laboratorio externo. Por ejemplo, nosotros aquí, cada 15 días, referimos las muestras de los tambos a un laboratorio externo. Y esos resultados de esos análisis se ingresan directamente en lo que es el SIGLEA, y luego desde ese SIGLEA se hace el pago, la determinación de los parámetros composicionales de la leche de ese productor, que termina incidiendo en el valor del precio de leche de cada productor. O por lo menos ese es el espíritu del SIGLEA. Luego después, la realidad también es que hay acuerdos entre el productor y la empresa, muchas veces para mejorar inclusive ese precio por litro estipulado por SIGLEA, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que les quiero transmitir es que la materia prima tiene requisitos. Esos requisitos están estipulados por código, y nos dan de alguna manera una idea de la aptitud, de la calidad composicional que tiene que tener una leche y la calidad higiénico-sanitaria, y nosotros con esa información saber la aptitud tecnológica de esa leche. Las buenas prácticas de manufactura, en realidad lo que te piden es que contemos con un procedimiento de recepción de materia prima. Cuando nosotros somos una empresa responsable, una empresa comprometida con la calidad, no solo tenemos que aceptar la calidad de un determinado productor, sino que tenemos que trabajar en la mejora de la calidad de la leche de ese productor. Por lo menos devolviéndole en información la calidad recibida, ¿sí? De modo de que nuestro productor pueda mejorar. Sabemos que la leche es un producto lábil, que es un producto que aumenta su carga microbiana rápidamente. Entonces, cuidar la calidad de la materia prima desde etapas tempranas es lo que nos va a dar por resultado que, sea cual sea el producto lácteo que estemos elaborando, logre mejores características, ¿no? O logre una mejor calidad. Entonces, es importante cuidar la calidad higiénico-sanitaria de nuestra leche. Acá yo les puse unas curvitas a modo de refrescarles, porque seguramente ustedes ya las tienen vistas, cómo aumenta la carga microbiana en función de la temperatura, y cómo la carga inicial resultante de las etapas de ordeño y espera en enfriadora a lo largo del tiempo, a una temperatura de 4 grados, es lo que de alguna manera mejor cuida la calidad microbiológica de la leche. Entonces,
como estamos conversando sobre los requisitos relativos o generales de las materias primas, hablamos de que la materia prima, que los tambos tienen que estar situados en zonas donde no se comprometa la calidad de esa materia prima, que los métodos de producción de leche van a tener influencia en la calidad higiénico-sanitaria, y que si nuestro tambo, por decir de alguna manera, o nuestros productores hacen todo bien, implementan buenas prácticas lecheras, con buenas rutinas de ordeñe, con enfriadoras limpias, desinfectadas, con las temperaturas correctas, para que no se aumente la carga microbiana en el establecimiento productor, no puede o no debe ser el transporte un elemento que aumente los recuentos. El transporte de las materias primas también está estipulado en las buenas prácticas de manufactura. Y también debemos contar con un procedimiento de transporte tanto para la materia prima como para el resto de los insumos. Saliendo un poquito de lo que es la leche, si nosotros somos una planta que elabora dulce de leche libre de gluten o cualquier tipo de producto lácteo libre de gluten, los transportes que nos traen los diferentes insumos de elaboración tienen que cumplir con esa condición de no ser un riesgo de contaminación de ese tipo de insumos. Y eso lo tenemos que prever nosotros mediante un procedimiento de transporte de los insumos de elaboración, ¿sí? Bueno, otros tenemos que contemplar en el procedimiento de transporte también dependiendo que sea lo que vayamos a transportar, si hay que tener control de temperatura, bueno, dependerá de qué es lo que vamos a transportar. Respecto de la leche, es muy importante tener un procedimiento de transporte de esa materia prima, ¿sí? Vamos a tener distintos tipos de procedimientos. Uno para el transportista, donde nuestro transportista va a tener que estar capacitado en todas las actividades que tiene que hacer para no ser él para no ser él quien interfiera o modifique la calidad de la materia prima que está levantando, ¿sí? Hay el transporte de la leche, lo deben saber ustedes, tanto como yo, hay todo un método para la recolección de la leche en los tambos, ¿no? Hay una serie de etapas desde que el transportista llega al tambo y cómo tiene que actuar, cómo tiene que hacer una correcta medición de volumen, cómo tiene que hacer, cómo tiene que recolectar la muestra, cómo tiene que recolectar la leche. Y este es un tanque cisterna, pero no es un tanque refrigerado. Bueno, es posible que recolectemos la leche en un tanque que no es refrigerado, pero lo más adecuado o lo ideal sería que los transportes de leche, dentro de lo posible, sean transportes refrigerados. Eso es una parte de las actividades que tiene que hacer el transportista. Y nosotros a eso lo tenemos que tener procedimentado, porque tiene que hacer correctamente esa actividad, ya que el transportista es el nexo entre el tambo y la industria y de la información, de las muestras que él trae, del volumen, de la medición de volumen que hace en cada tambo, de la prueba de alcohol. De alguna manera resulta el pago al productor. Una determinación de la calidad de la leche que está levantando, digamos, por decir así, y también del pago al productor. Entonces, en términos de transporte,
es una etapa clave, y es una etapa clave, de alguna manera, hacer un control de lo que es la limpieza y la desinfección de los recipientes, de las cisternas o recipientes que transportan la leche. Acá, por ejemplo, yo les puse una fotito del interior de este camión cisterna, que es un tanque que no es doble camisa, es un tanque sí para transportar leche, es un tanque que tiene bochas de lavado, pero que no es eficiente ese lavado. Entonces, nosotros, aparte del programa SIP que tenemos, o sea, de los SIP que tenemos para hacer la limpieza y la desinfección de los tanques, hacemos una limpieza en mano-hombre, por decir así, profunda, para garantizar de alguna manera la higiene del tanque, ¿no? Porque si mi productor cuida su leche, aplica correctamente la rutina de ordeñe, su enfriadora está higienizada, está limpia, está higiénica, no contiene restos de leche, digamos, por decir así, pero nuestro camión de recolección no está perfectamente limpio, bueno, vamos aumentando hasta la llegada a planta los recuentos microbianos en esa leche. Entonces, el transporte es una actividad que tenemos que tener procedimentado y perfectamente controlado, sobre todo desde este aspecto, primero porque lo sabemos y después también porque es parte de las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Contar con un procedimiento para el transporte de las materias primas. Acá yo les había puesto un videíto, ¿sí? Para que ustedes vean cómo cuando las bochas de lavado no son buenas o muchas veces están mal dimensionadas, las bombas que no tienen suficiente presión, o si no tenemos bien, ajustado la concentración de producto con el que vamos a lavar a la temperatura correcta por un determinado tiempo, podemos tener a lo largo del tiempo una contaminación alta por tanques sucios, ¿no? Fíjense que esto es una persona que está dentro del tanque y que se ocupa de poner a cero, por decir así, la higiene de este tanque, ¿no? Lo ideal sería que el sistema de limpieza y desinfección del tanque funcionase correctamente y que se aplicase un preoperativo y luego determinar la jornada de trabajo de ese transportista, volver a someter la cisterna en el sistema de SIP. Pero muchas veces tenemos que implementar inspecciones, y si el resultado de la inspección de ese tanque no es la adecuada, reforzar con otros métodos para garantizar de alguna manera que la cisterna no sea un foco de contaminación o deteriore la calidad de nuestra materia prima. Y acá no me dejas dejar más. Disculpa que te moleste, ¿hay algún método Sí. para corroborar el higiene que no sea visual solamente? ¿Se hace con un recuento total o hay algún método para ver la materia orgánica que queda o algo por el estilo? Sí, métodos para determinar la eficiencia existen. Ahí la tenemos a Florencia, que la voy a invitar que les cuente ella, mientras yo voy resolviendo cómo pasar, cómo salir acá del videíto. Por ahí Contale del luminómetro, por ejemplo. Por ahí poner lo que aplicamos.
es lo que es bioluminiscencia, que te da, no tiene una relación directa con microbiología, sino que te da valores de materia orgánica total, te lo da en unidades relativas de luz, porque toda la materia, la materia orgánica emite, por la actividad de la enzima, la luciferasa, se amplifica y emite luz. Entonces hay un equipo que te determina valores. Y en base a los valores, digamos, con cada planta se trabaja para determinar cuándo se determina que el equipamiento está limpio, cuándo se deben realizar actividades correctivas o cuándo se debe limpiar directamente. Hay, digamos, métodos cuantitativos, hay cualitativos por viraje de color, pero siempre se aplica cuando, digamos, la primera inspección es visual. Si vos en primera inspección visual ves que está limpio, procedes a un hisopado. Si vos ves residuos de materia orgánica, no, te van a dar valores muy altos. Si no es necesario. Ya te Sí. das cuenta. Ya te das una idea. ¿Y es un aparato fácil de usar? ¿Es económico o es bastante la bioluminiscencia? ¿O es algo que solamente empresas grandes pueden llegar a tener, digamos? Nosotros, lo hemos implementado en muchas empresas chica, mediana, es accesible. Después, si querés, paso información en el grupo de los equipos, de la metodología. Dale, No sé, hoy, Y no sé en también qué hoy, Ujú. yo ahora les voy a mostrar unos trabajos. Muchas veces las empresas que te proveen de los productos ácidos, de los productos alcalinos, cuentan con equipamiento y te hacen estudios sobre tus equipos, sobre tus procedimientos, hasta que ajustás una dosis, ¿sí? Y un método, una temperatura, un tiempo y una dosis en la que tu proceso de limpieza y desinfección se hace eficiente. Y que pasado ese tiempo, esa concentración, esa temperatura, por más que hagas más esfuerzos, tampoco vas a mejorar más tu proceso. Entonces, ahí, esa es una forma de validar tus procedimientos de limpieza y desinfección, ¿sí? Y lo podés hacer mediante distintos métodos. Uno es mediante luminómetro, por ejemplo. También lo podés hacer mediante hisopados. Y bueno, con ese orden que describió Florencia, para validar los procedimientos de limpieza y desinfección, ¿no? Yo había escuchado uno que te medía el ATP metrasa o algo por el estilo y te mide la cantidad de nitrógeno, me parece, o algo por el estilo, y te da una relación con un hisopo, lo metes en un líquido y con una maquinita te lee, digamos, la cantidad de materia orgánica que tenía, pero era un aparato carísimo, digamos, por eso quería saber una opción más rápida, digamos, que sea económica, porque el recuento total es lento, por eso una opción que se... Pero bueno, es una buena opción, pero no sabía que te asesoran los vendedores de insumos en el tema de la limpieza. Bueno, sí, hay algunas empresas grandes que cuentan con ese servicio, ¿no? Capaz que Florencia también puede brindarles asesoramiento en esa materia. Pero bueno, más o menos va por ahí la historia, ¿sí? ¿Vos querés aportar algo más, Florencia, o seguimos? No, está bien seguir, nomás está todo tuyo. No se jugó a decirle yo les brindo el asesoramiento. No, eso sí, no hay problema, si siempre se van validando, digamos, se van titulando las concentraciones de los químicos que se utilizan, y va a haber un momento, digamos, que por más que vos lo midas con el luminómetro, por más que vos sigas limpiando, los va a valores van a mejorar. llegar hasta ahí. Y con el paso del tiempo y el deterioro porque por más que sea cero también se va deteriorando, los valores van aumentando en el tiempo. Por eso siempre es importante validar, porque por ahí hay empresas que en algún momento se incorporó, hicieron muchas determinaciones, no validaron y sí que al día de hoy siguen en punto cero. Por eso es importante validar y determinar bien los puntos críticos a controlar.
Y en base a eso, muchas veces se utiliza, digamos, para reducir las concentraciones de los químicos que se utilizan, para ir bajando, que en cierto punto después también se retribuyen costos. Claro, se retribuyen costos, exactamente, ¿sí? Yo les iba a decir algo más que se me pasó respecto de esto. Bueno, en un estudio inicial te sirve para saber cómo estás operando y luego te sirve para mejorar. Primero te sirve para conocer tu proceso, los valores, los niveles en los que estás y después que aplicas una mejora para saber hasta dónde podés llegar, ¿sí? Y bueno, y te moves en esos límites hasta que encuentres una nueva oportunidad de mejora. A nosotros nos pasó que ese video que yo les mostré es el video de uno de nuestros transportes de leche en un momento en el que se había cambiado la bomba del recibo y era una bomba relativamente chica y no lográbamos la limpieza del tanque. Entonces, como mediante el sistema de SIP, por una limitante de la bomba, no lográbamos dejar el interior de la cisterna limpia, suplementábamos, por decir así, mandando uno de nuestros operarios adentro del tanque a hacer una limpieza mecánica mediante cepillo, detergente, bueno, todo lo que estaba a su alcance y luego retrabajarlo con el sistema de SIP. Pero no era por una cuestión ni de las soluciones de los SIP ni de las concentraciones, sino por una cuestión de que la bomba en un momento nos había quedado mal dimensionada. Después resolvimos ese proceso, tenemos los camiones en condiciones adecuadas, pero igual tenemos nuestro programa de control. Y bueno, siempre que se tenga la posibilidad de trabajar mediante instrumentos, siempre la medida instrumental es quien nos da, nos corrobora, digamos, la eficiencia de las operaciones, ¿no?, que estamos implementando. Bueno, entonces, nosotros vamos a hacer en la planchada o al recibo de la leche una serie de controles. Y esos controles que nosotros vamos a implementar van a depender de la capacidad que tengamos como empresa. Generalmente todas las empresas cuentan con un acidímetro, muchas veces cuentan con equipamiento para hacer la determinación de la composición de esa leche y muchas veces también cuentan con o implementan, que es muy importante implementar el control de residuos veterinarios, ¿no? El control de antibióticos. Entonces, en nuestra planchada, nosotros es donde vamos a decidir si la leche entra o no entra a la fábrica, ¿sí? Teniendo en cuenta parámetros reglamentarios sabidos o conocidos, pero también muchas veces sabiendo qué manejo podemos hacer con esa materia prima que podría llegar a tener algún desvío, ¿sí? Como por ejemplo saber hasta cuándo una determinada leche puede llegar a soportar un tratamiento térmico. Y si no lo soporta, cuál es el destino o cuál es el manejo que le vamos a dar, ¿sí? Entonces, respecto a la materia prima, son varios los controles que vamos a hacer. Y esos controles arrancan coleccionando información en el tambo y luego haciendo la aptitud en la planchada. Hay un montón de determinaciones que se pueden hacer
por ejemplo, dependiendo cuál sea nuestro interés, estas no son de tan frecuente aplicación con lo que es la densidad y el punto de congelación. La densidad nos sirve para saber si la leche es pura, el punto de congelación es un indicador de adulteración, ¿no es cierto? Si nuestra leche está aguada. Esto normalmente sí lo hacemos, la determinación de acidez, la precipitación con alcohol, para saber si la leche es muy ácida o tiene un contenido proteico elevado. Prueba de ebullición. Algunas veces cuando en la planchada tenemos duda respecto de una leche y queremos saber si esta es capaz de soportar el tratamiento térmico, podemos someterla a ebullición. Y esto es importante en el control de la materia prima, es hacerle presencia de inhibidores, saber si nuestra leche tiene antibióticos o no tiene antibióticos, ya que sí está prohibido la fabricación con leches con antibiótico positivo, ¿no? Por sus efectos toxicológicos y también por sus efectos tecnológicos. Entonces, en estos requisitos generales de las materias primas que tenía la norma, hablamos un poquito de lo que pasa en la producción primaria, después los controles que tenemos que hacer en el transporte, y luego la norma decía que había que darle un almacenamiento adecuado a las materias primas, ¿sí? Este almacenamiento adecuado va a depender de nuevo de la capacidad instalada que tenga cada empresa. En lo posible, el almacenamiento se tiene que hacer en tanques refrigerados y a su vez esos tanques que hayan sido previamente limpios, ¿no? Estén previamente limpios o estén limpios y desinfectados. Dentro de ser posible, este proceso de almacenamiento adecuado de las materias primas se puede hacer mediante un sistema de SIP. De no ser posible limpiarlo por SIP, muchos de estos tanques tienen boca hombre y se manda a la persona adentro y se manda a limpiar los tanques. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, yo te digo, pero después te lo pregunto. No, pregúntamelo ahora, no hay problema. Era por la elevación de los tanques, los que estaban acostados, que estaban levantados con unos bloques. ¿Tiene que ver algo por la gravedad? ¿Todos? Sí, ¿Estos? No están por gravedad. Tienen sus bombas. Yo no puse la otra foto. Tienen sus bombas, cada uno en la línea de abajo de los tanques. Es que esto cuando hicimos la ampliación de la planta, estas patas, o sea, ellos estaban sobre una plataforma. Y después cuando hicimos la ampliación de la planta, si no quedaban muy bajos, ¿sí? Y las bombas nos quedaban muy bajas. Teníamos que irnos por debajo del nivel de piso por las bombas. Entonces por eso le hicimos estas especies de cubos. No sé si me explico. sí, sí, sí. La bomba tiene que quedar por debajo de la boca de salida, ¿sí? Sí, Pero, claramente. claro, entonces, antes, cuando no teníamos la ampliación esta de planta, estos tanques, que son todos tanques de 10.000 litros, estaban sobre una plataforma. Y luego cuando retiramos esos tanques, cuando los corrimos del lugar, encontramos esta solución para apoyarlos. Solamente por eso están, ¿sí? Bueno, estos tanques, a no ser este que está aislado, pero no tiene, son todos doble camisa y construidos en acero inoxidable. Y estos tanques antiguamente se lavaban por medio de hombre.
Luego armamos este sistema de SIP, ¿sí? Y limpiamos todas las líneas mediante este sistema. Este es nuestro tanque de suero, es un tanque independiente que se lava independiente, y este es un tanque de leche también de 40.000 litros para leche cruda. Respecto a los sistemas de limpieza, que luego lo vamos a ver más en detalle cuando veamos los procedimientos operativos de limpieza y desinfección, es importante como criterio para las buenas prácticas que tener un SIP, por decir así, para lavar los transportes de leche cruda. Es importante tener un SIP independiente para el lavado de los equipos de planta, y es importante, dentro de ser posible, o normalmente se hace así, ustedes lo deben saber, que el equipo de pasteurización se lava independiente también, ¿sí? Y a diferencia de los SIP que hacen el lavado de planta, donde la solución, luego de cumplir su función, digamos, retorna al tanque de SIP, en el caso del equipo pasteurizador, son soluciones que no se almacenan, ¿no? Por lo menos así lo trabajamos nosotros, y nos da bastante resultado. Trabajamos todo independiente. El SIP de los transportes de leche, el SIP de los equipos de planta y el lavado independiente del equipo de pasteurización. Para cada uno de estos, para cada una de estas etapas, tenemos procedimentado la temperatura, el tiempo y la concentración que se tiene que utilizar de las distintas soluciones. También es importante saber algo desde el punto de vista de las buenas prácticas y de lo que es procedimental, que hay que hacer un muy buen control de estos procedimientos, porque muchas veces cambiamos el proveedor o cambiamos el producto y no actualizamos el procedimiento. Entonces, es importante estar atento respecto a eso, a que los procedimientos o los instructivos de trabajo que ponemos en mano de la gente, una vez que se hacen cambios, tener el control de ese cambio, ¿sí? Y transmitirle a las personas, dando de baja el procedimiento o el instructivo y poniendo en sus manos la nueva forma de operar. Muchas veces tienen pequeñas variaciones, pero bueno, desde el punto de vista de las buenas prácticas, es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Que las buenas prácticas o lo documental, la documentación que nosotros generamos a modo de procedimientos operativos estandarizados, algunas veces de saneamiento, son para que sean eficientes justamente durante las operaciones, no para que pertenezcan a un manual que está durmiendo hasta el momento que nos hacen una inspección. Entonces es importante estar atentos con el control de cambios. Esto es un poquito a lo que nos adelantamos y conversamos respecto a la importancia de validar nuestros procedimientos. Muchas veces puede ser que contemos con los instrumentos adecuados o con los recursos adecuados para validar nuestros procedimientos. Pero si no, algunas veces hay empresas que se ocupan de ofrecernos ese servicio y nos ayudan a encontrar el procedimiento más adecuado para nuestra forma de operar, ¿sí? Estos son los resultados o el informe de un trabajo hecho acá en planta con uno de nuestros proveedores de productos químicos, donde se trabajó en varias etapas
por ejemplo, dice, se realiza el seguimiento de los lavados en los sectores recibo, pasteurización de leche, se utiliza el luminómetro para el control de eficiencia de limpieza luego de los lavados. Y bueno, y después hace conclusiones y hace una recomendación de la temperatura, el tiempo, la concentración, la frecuencia de adición de los productos, en este caso de su marca, ¿no? Este es otro de los trabajos, porque la validación no es un trabajo de una única vez, ¿sí? Hay que tener un programa, digamos, a implementar hasta validar un método, un procedimiento, y después implantarlo y dejarlo funcionando, así, tal cual. Previo comunicárselo al encargado de llevar adelante esa etapa en la planta, ¿no? Bueno, otra parte de lo que nos pide la norma respecto a lo que son materias primas hace referencia, bueno, o más que a materias primas, a insumos, es lo que hace referencia a los depósitos, ¿sí? Sobre todo de los insumos. Hay condiciones edilicias, estructurales, que nosotros tenemos que tener presente para evitar o para prevenir peligros haciendo el control de la materia prima, del insumo recibido, ¿sí? Entonces dice, la prevención de peligros comienza con el control del material recibido. El nivel de control sobre los mismos debe ser apropiado al riesgo. Tenemos que conocer muy bien los insumos de elaboración que estamos recibiendo y tratar de preservarlos, prevenir deterioro de los mismos y que luego esto introduzca riesgos en nuestra elaboración. Las buenas prácticas se ocupan de darnos pautas de las condiciones edilicias y de la forma de operar los depósitos, los lugares de almacenamiento. Estas son unas fotos muy antiguas, las que le voy a mostrar, e inclusive en algunos hasta era porque en una planta habíamos visto en el sector del recibo de materias primas este cartel que decía, ojo, no tocar nada de acá. Y tenía esto así, en estas condiciones. ¿Cuáles, les pregunto yo a ustedes, cuáles son los riesgos de tener un depósito en estas condiciones? ¿Qué ven ahí en esas fotos? No, de todo riesgo, desde insectos a contaminación en tierra, polvo, también mezcla de productos entre sí. Exacto. De insumos entre sí. Son algunos de los... A que se Sí. mezcle todo, ¿no? Uno con otro. A poner ojo no tocar, que tienen ganas de tocar. Ojo, no tocar nada de acá. Él entendía en su desorden, él entendía decía, ojo, no tocar nada de acá. Había que tocar todo de ahí. Había que cambiar esos recipientes, había que eliminar todos estos restos de almidón, evidentemente debe ser almidón o algún espesante, ¿sí? Que todo eso incita a las plagas, ¿no es cierto? Desde hormigas, cucarachas, bueno, no sé, aparte del desorden. Desde las buenas prácticas, muchas veces, yo les había puesto esto, que acá se nos quema toda
se nos quema toda la bibliografía cuando entramos a un depósito con estas características. Este es un depósito donde hay una falta de higiene total, ¿no? Y muchas veces desde las buenas prácticas no es que tengamos que tener unos depósitos a modo de quirófano, pero sí que se encuentren limpios, que se encuentren prolijos, que se encuentren ordenados, que los productos no se encuentren en el piso, sino que se encuentren sobre tarimas. También es importante que estén retirados de las paredes, que no estén lo que son bolsas o productos que puedan intercambiar humedad, que no estén apoyados contra las paredes, ¿no? Nosotros tenemos que ordenar los depósitos siempre teniendo una distancia mínima de 60 centímetros desde la pared, de modo que podamos inspeccionar rápidamente qué es lo que está pasando contra las paredes, porque los roedores, por ejemplo, son muy de caminar contra las paredes. Entonces, de poner cebos, los cebos justamente se ponen contra la pared. Entonces, luego tenemos que tener acceso a eso. Entonces, debemos tenerlos retirados. Es importante eso, es importante tener planillas para el control de los insumos que tenemos almacenados, identificados con su número de lote, con su fecha de vencimiento, que tengan un orden en el depósito y bueno, y que el depósito ediliciamente, a su vez, tenga unas características mínimas, por decir así, que no comprometan al producto alimenticio, ¿sí? Acá, por ejemplo, si bien no es lo ideal que se compartan el mismo depósito para productos químicos con los productos como la sal o el azúcar o otro determinado tipo de productos, podemos, entre comillas, establecer zonas o sectores donde al que los productos químicos queden todos por un lado y los productos alimenticios todo por otro. Bueno, una forma de que el operario respete esto es colocando la cartelería de qué insumo vamos a colocar en cada sector. Si queremos ir un poco más a algunos criterios que se tienen desde los estándares internacionales, esto así no estaría permitido, sino que tendríamos que tener los cordones antiderrame, ¿sí? O sea, podríamos compartir el sector, pero deberíamos delimitar con cordones construidos de mampostería, por decir así, que fuesen antiderrames. Después, este es un depósito, a ver si tengo alguna otra, es un depósito que comparte azúcar, comparte sal con productos químicos. Pero bueno, tiene una buena puerta, donde esa puerta previene el ingreso de plagas, tiene ventilación y tiene un techo que también evita, es un lugar seco, no está pintado, no está revestido, pero es un lugar de paredes secas, de techo seco, de puertas bien cerradas. Es admisible dentro del marco de las buenas prácticas de manufactura, siempre y cuando esté sectorizado y se respete la forma interna que tiene de operar para la empresa. Entonces, respecto de las materias primas, nosotros vamos a tener que trabajar ya sea generando procedimientos, generando instructivos de trabajo
y cada procedimiento, cada instructivo de trabajo decantando en un registro, ¿sí? Desde lo documental, por cada procedimiento que nosotros implementemos, vamos a tener que generar un registro. O por cada instructivo de trabajo que nosotros implementemos, vamos a tener que generar un registro, ¿sí? Entonces, este es, por ejemplo, el procedimiento de recepción de materia prima e insumos libres de gluten. Entonces, cuando trabajamos a modo de procedimiento, vamos a redactar un objetivo, un alcance, muchas veces definiciones para ese procedimiento y luego el procedimiento propiamente dicho, que es qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Entonces, como documento, el procedimiento va a tener una codificación, por ejemplo se llama PR, procedimiento, procedimiento de recepción de materia prima. Es la segunda revisión que se hace a este procedimiento y tiene la fecha de la actualización. Y al final de ese procedimiento tiene otra información que dice quién lo elaboró, quién lo revisó y quién lo aprobó, con sus fechas correspondientes. ¿tá? Entonces, el procedimiento, ya sea de recepción de materia prima o cualquier procedimiento operativo, siempre va a tener la misma estructura. Va a tener un nombre, va a estar codificado, va a tener que tener el número de revisión, que es lo que yo les decía, cuando nosotros cambiamos de proveedores de insumos, tenemos que revisar ese procedimiento. Entonces, el cambio en la revisión lo vamos a hacer acá. Y vamos a poner la fecha que corresponde, o la nueva fecha que corresponde a ese procedimiento. Y luego hacemos todo el cuerpo interno, ¿sí? Por ejemplo, el objetivo, el alcance, las definiciones son opcionales y después un despliegue de qué es. Por ejemplo, el procedimiento de recepción de materia prima comienza con, si fuese de leche, la toma de la muestra en la planchada. Luego pasarlo por el equipo analizador de leche, realizar el test de antibiótico, control de acidez, tarara. Si todo eso está bien, entonces la leche va a ingresar a planta. Y un registro. El registro es la planilla de producción diaria o la planilla del control de tambos, ¿sí? Y esto mismo, cuando muchas veces hay un documento que de alguna manera cumple la misma función que el procedimiento, pero en forma abreviada, que es el instructivo de trabajo. Cuando en vez de tener todo este despliegue de información, así tan largo que en general termina durmiendo en un manual, y lo capacitamos a nuestra persona, el encargado de recibir la leche o el resto de los insumos de elaboración, a través de un instructivo de trabajo, ¿sí? Que es la información que contiene el procedimiento, pero más en forma de oraciones o de sentencias, o más en forma de un paso a paso. Y el registro es la evidencia objetiva de que se está cumpliendo lo que dice el procedimiento o el instructivo de trabajo. Y son los registros lo que nosotros vamos a mostrar al momento de una auditoría, ¿sí? Una auditoría de cualquier índole, sea una auditoría de segunda parte o una auditoría de tercera parte, ¿sí? Entonces, a ver qué más tengo acá. Entonces, tener el control de qué ingresa a nuestra planta, procedimientos, instructivos de trabajos y registros, ¿sí? Para hacer el control justamente de todo eso. También, dependiendo de nuestras necesidades y de qué tan estrictos seamos en nuestro proceso o del tipo de estándar que querramos obtener, podemos de antemano
escribir las especificaciones para nuestras materias primas o para nuestros insumos de elaboración. Acá, por ejemplo, yo les puse esto que les estoy mostrando, son extractos de documentos. Vimos un extracto de un procedimiento, este es un extracto de una especificación para los cultivos lácticos. Entonces, hay que codificar, hay que ponerle la fecha, hay que ponerle la revisión y hay que ponerle datos, ¿sí? Por ejemplo, el origen que tiene ese cultivo, el lugar de origen, la composición, el método de producción, la forma de embalaje, las condiciones de almacenamiento, la vida útil, el uso previsto, ¿sí? Ese es otro documento que es una especificación. Muchas veces, si cambiamos nuestro proceso, puede ser que nuestras especificaciones cambien. Bueno, se revisa la especificación que teníamos y se da curso a los nuevos requisitos para las especificaciones, ¿no? Bueno, estos insumos de elaboración, infinidad, tenemos que conocer nuestro proceso, tenemos que ver qué es lo que hay disponible en el mercado y bueno, hacer esas valoraciones y esas valoraciones las traducimos en especificaciones técnicas como elementos de entrada o insumos de nuestro proceso de elaboración. Porque hay que entender que las personas que están llevando adelante la elaboración tienen que tener esa información para no cometer errores, ¿no? En las dosis de uso o en las cantidades o en las formas de preparación, porque si cambiamos eso, eso puede incidir en la calidad resultante de nuestro producto. Bueno, no se me quedó acá, era otro extracto de un procedimiento, y este es un extracto de un registro. Por ejemplo, un registro de ingreso de materias primas e insumos. La persona que está a cargo de esta etapa, bueno, registra la fecha, qué recibió, qué cantidad, el número de lote, ¿sí? Y a lo largo del mes, por ejemplo, se va conformando este registro, ¿no? Este registro puede tener diferentes utilidades, puede servirle a la gente de producción, puede servirle para saber el stock que tiene, puede servirle a la gente de calidad o también los dueños al dueño de la empresa, ¿no? O a la gestión. Porque es información documentada o evidencia objetiva. Y bueno, y lo que había preparado hoy, no sé en qué hora estamos, un poquito era esto, era conversar sobre lo que es la importancia de la producción higiénica en el tambo, los cuidados estrictos y ese vínculo que hay que tener entre el productor y la empresa para lograr la calidad, la mejor calidad, por decir así, en nuestro establecimiento, no comprometer esa calidad lograda en el transporte, desde el tambo hasta la empresa, y luego tener prácticas en nuestro establecimiento que cuiden la calidad de la materia prima, porque muchas veces nuestra materia prima tiene que quedar almacenada por 24 o 48 horas si es que no puede ser procesada en el mismo día, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos una política de fabricación que toda la leche que recibimos la elaboramos, al punto de que en las últimas modificaciones que hicimos a la línea de producción, eliminamos los tanques pulmones de leche. La leche, bueno, sí, cuando se recibe, va a un tanque cisterna, luego pasa del pasteurizador y va directo a tina. Y
fabricamos durante la jornada solamente la cantidad de litros para lo que la empresa está preparada, que son 32.000 litros día. Esto es lo que había preparado para hoy. Y no tengo mucho más, pero bueno, quedo ahora para una charla con ustedes de lo que me quieran contar, de lo que me quieran preguntar, o bueno. Tengo una duda nomás que no es tanto sobre la reglamentación, sino me gustaría saber cómo medís la soda y el ácido, digamos, no sé qué usas para el SIP, pero si lo medís por titulación o tenés conductividad, agua, para saber menos cómo te garantizás que está la soda en la función correcta, en la cantidad correcta, concentración correcta para la limpieza, si hace una titulación con ácido o es por conductividad, que sé que empresas grandes hacen por conductividad. Sí, se puede hacer por titulación y también se puede hacer por conductividad. Lo lindo de hacerlo por conductividad es que justamente se está ajustando la concentración automáticamente, ¿no? Va corrigiendo, digamos, en función de lo que le falta para llegar a la concentración requerida. Claro, claro. Pero también lo podés hacer por titulación. Tomás una muestra, titulás, haces el cálculo de los litros que tenés que agregar para llegar a la concentración que necesitas. La concentración que necesitas es la concentración recomendada por el fabricante del producto o por la empresa que te lo provee, ¿no? No sé si te contesté ahí. Sí, por eso me dice con la cara, pero tampoco para no hablar tanto, si no, no dejo hablar a los otros. No, Sí. está bien, parece estar. Me parece que estamos bien. Es ¿Alguien quiere hacer complicado alguna pregunta? llevar registro para todo, digamos, para una fábrica chica, ya necesitas a alguien que esté actualizando y gestionando, digamos, la normativa casi, digamos. Trabajar en buenas prácticas es un trabajo inicial engorroso, pero buena parte luego del éxito de las buenas prácticas es cuando vos comprometés a la persona en cada operación. Porque si no, si tiene que andar el encargado de calidad rellenando los registros de todo el mundo, y sí, se hace un cuesta arriba. Pero si la persona que está encargada de la recepción de la leche está entrenada para ser metódica, para tener constancia en esa actividad, de alguna manera te vas conformando tu sistema de trazabilidad, ¿sí? Porque vos, al colectar todos los datos de la leche que te está ingresando, en esa etapa, uniendo con todo lo que vas haciendo durante la elaboración y las estadías posteriores de la elaboración del producto en la cámara en la que le corresponda hasta su venta, cuando unís toda esa información, desde la recepción de la materia prima hasta el cliente, el distribuidor con el que al que se fue tu producto, ya te vas conformando tu sistema de trazabilidad, ¿no? Y el tema de cargarlo del sistema, ¿ustedes lo hacen mediante los operarios o ya hay algún encargado que lo pasa al sistema, digamos? Todo en la computadora sería. Desde la planilla de la computadora. No, nosotros llevamos las buenas prácticas prácticamente en papel, ¿sí?
Claro, Después ah, lo que se tiene, o sea, se tienen tantos documentos como se requiere para la norma. Eso por un lado, ¿sí? Después, el recibo de materia prima, la leche que recibimos diariamente, nosotros tenemos una planilla de recibo de leche. Ahí se dice cuántos litros dijo que entregó el tambo, cuántos litros dijo el caudalímetro, la temperatura con la que llegó, la acidez con la que llegó, el antibiótico, si fue positivo, antibiótico negativo, lo que sea, ¿sí? Todo eso se colecta en la planilla del recibo de la leche. Luego, como nosotros también registramos la hora en la que llega cada camión de leche, sabemos qué producto hacemos con esa leche, ¿sí? Hay unas zonas grises, obviamente, porque la leche va continua por el sistema, ¿no? Pero bueno, sí. podemos saber si es la leche, la del tambo 600, la del tambo 500, la del tambo 48, la que sea. Luego, en nuestra planilla de producción diaria, nosotros registramos con número de lote y fecha de elaboración todo lo que hacemos durante la jornada. Entonces ponemos, sí, a la hora tal, no sé, queso sardo, después queso tivo, queso cremoso, 1, 2, 3, 4, los que se hagan, ¿sí? Y luego, cuando el queso ya está moldeado, ya llegó a su pH y tiene que o ir a cámara o ir a los saladeros, se le coloca una tarjeta de identificación. Esa tarjeta de identificación dice el tipo de producto que es, la cantidad de hormas que es, al lote al que pertenece, cuándo entra el salero, cuándo tiene que salir, cuándo entra a cámara, ya se rellena. Y con esa tarjetita, con esa información, él va recorriendo todas las etapas, se va con su documento de identidad, por decir así, durante todas las etapas, hasta el momento de ser comercializado. Cuando se va a comercializar ese producto, en el sector de preparación, en el sector de expendio, se lo carga así en el sistema con su número de lote. Entonces, de tener un problema, de tener un reclamo, con el número de lote, nosotros vamos a la planilla de la producción y vemos hacia atrás qué fue todos los parámetros de elaboración y los parámetros de la leche de ese día también. Claro, claro. Sí, sí. Después hay un montón de otros documentos que soportan, por decir así, la elaboración. O sea, el queso tivo tiene sus parámetros, su procedimiento de elaboración. Tiene su relación materia grasa-proteína, tiene su método de elaboración, o sea, qué es lo que hay que hacer, ¿no? A cuánto coagular, a qué tamaño de grano dejar, a cuánto cocinar, bueno, las características del prensado, las características del salado, ¿sí? Para cada tipo de queso que se fabrica, se tiene su procedimiento operativo estandarizado. Claro. Sí, sí. Algo vamos completando eso nosotros, ¿no? Claro. Ese procedimiento operativo estandarizado es importante desde mi punto de vista que se lo traduzca, por decir así, a modo de instructivo de trabajo. Y también, de ser posible, que ese instructivo de trabajo esté visible para la persona que lo tiene que utilizar. Por ejemplo, nosotros en planta, todos los POEs los tenemos a modo de instructivos de trabajo. Después les voy a poner algunas fotos en el sector en el que tiene que ser aplicado. Entonces, claro, sería como comentaste recién, que está punto por punto, en cada paso, digamos, para que sea fácil de ver, digamos. sí, si bien cuando nosotros trabajamos en planta, muchas veces dejamos de ver las cosas porque nos acostumbramos a las cosas
Es porque muchas veces a nosotros lo que nos pasa con los operarios y por el tipo de empresa que es, que siempre hay agua, están las manos mojadas, entonces no quieren andar con una carpeta, con una hoja, porque se les moja, porque se les rompe, porque se les corre, se les desmancha, ¿sí? Entonces, una forma es armar los instructivos de trabajo, plastificarlos y colocarlos en una zona donde lo tengan disponible y visible para hacer para refrescar, digamos, las operaciones, ¿no? Eso lo podés hacer Sí, sí. con el maestro quesero o con o sea, te quiero decir, para el procedimiento de elaboración o para el procedimiento de limpieza y desinfección. Sí, sí. Sí. ¿Alguien más que me quiera preguntar algo? Todo entendido, por lo menos. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes ya han escrito procedimientos instructivos, registros? Estamos en eso, digamos, estamos escribiendo las POEs, eh, llenando una planilla de BPM, digamos, empezando de a poco. Pero es una fábrica chica en la que estamos, pero no, nos pidieron, me parece que estamos haciendo el gluten free, producción sin gluten del producto, y Ajá, bueno, nos pidieron tener unas planillas de POEs. Así que hemos sí. estado en eso. Bueno, por Pero ejemplo, bueno, yo no, que tengo acá, que la planta nuestra está como libre de gluten, justamente yo en cada procedimiento hago referencia a que como por ejemplo dice, objetivo, describir las actividades referidas a la recepción de materia prima e insumos para la elaboración de productos libres de gluten. Cuando vos trabajás con el enfoque de libre de gluten, todos tus procedimientos tienen que estar alineados con ese enfoque. claro, En algún momento del procedimiento, del instructivo, que sea, vos tenés que hacer referencia a que vos contemplás que ese procedimiento cubre, digamos, las actividades para que no sea un riesgo de contaminación por gluten, ¿no? Esa operación o lo que sea que estás procedimentando, ¿no? claro. Pero bueno, usar las mismas planillas de BPM para la norma de BPM que para las gluten, pero lo especificás, digamos, por las dudas, cuando elaborás Exactamente, la POE, las POEs, digamos. O sea, te porque pueden llegar a servir para, claro, porque la empresa no deja de ser una sola. La empresa es la misma. Lo único que claro. hace es Fórmula biodegradable y envase 100% reciclable. Solo ah, Exacto. sí. Se me había puesto una interferencia ahí. Pero bueno, quedó todo bastante claro, Quedó. por lo menos O en mi parte. sea, sí. Por ejemplo, cuando vos vas a trabajar, si tu enfoque es de libre de gluten, tus procedimientos son los mismos que para BPM. O sea, porque son buenas prácticas en realidad. Lo único que vos, de lo que no te tenés que olvidar es contemplar justamente ese enfoque de libre de gluten en cada procedimiento, en cada instructivo, en cada capacitación que vayas a hacer a tu gente. Todo eso lo tenés que contemplar ahí. Y Claro, sí, sí. luego, sí, y luego lo que tenés que hacer, si vos pertenecés acá a Argentina, es trabajar con la guía ALG de ANMAT, que es por la que te auditan. Entonces, al final de esa guía, vos tenés un checklist de como 100 preguntas o de 100 ítems
donde vos vas controlando que tenés todo eso. Entonces, cuando vos tenés completo ese checklist, vas a tener más probabilidades de certificar tu planta como una planta ALG. Y hay algo que yo lo aprendí cuando hicimos la primera certificación ALG, es que la elaboración de queso, por ejemplo, si es una empresa netamente quesera, no tendría por qué no ser una empresa libre de gluten, ¿sí? Pero vos tenés que hacer referencia a que la totalidad de tus procesos contemplan una elaboración libre de gluten. Porque si no te ponen en una categoría de establecimiento mixto y la auditoría es de más rigor. Porque si vos Andreina, no, sí, o sea que en una capacitación que yo hice, un alumno comentaba que les exigían, pero yo no recuerdo si fue en Uruguay o en Argentina, la verdad que no recuerdo, les exigían que en el comedor de personal no haya nada con gluten, o sea, los empleados no podían comer nada con gluten porque podían quedar trazas en, no sé, en el pelo, en la mano, en donde sea. ¿Están sí. así? Yo O sea, cuando, Bueno, es como medio... sí, la bueno, realidad es que nosotros, muchas veces depende de quién te audita también, ¿viste? A mí me parece que vos lo que tenés que hacer ahí es validar. O sea, la gente va al comedor, come lo que sea, luego pasa por la parte de filtros sanitarios, donde lavará sus manos, su delantal, ¿no? Bueno, en realidad se empieza al revés, se empieza por las botas, delantal, y se termina por las manos, ¿no? Y ahí, una vez que vos pasás ese proceso, a lo mejor es ahí donde tenés que validar tu procedimiento ese de personal. O sea, a cómo opera el nosotros, personal, ¿Santiago? yo laburaba en Tremblay antes, una empresa de Santa Fe, ¿sí? y nos hacía la auditoría Carrefour. Luego de Ajá, cada comedor, cada vez que salía, además de la limpieza de bota, todo lo que era, teníamos un soplador con aire claro, comprimido, que era lo que eliminaba las migas servía para eso en realidad, claro, Claro. sí, sí, que era lo que teníamos que definir también para lo libre. claro. A nosotros Eh, nos hacen poner un delantal para entrar directamente a la parte de comedor. Nos ponemos un delantal que es solamente para eso y después tener una ropa de trabajo abajo. ajá. Y después, bueno, Bueno, el filtro sanitario y todo eso. claro. Nosotros, por ejemplo, acá trabajamos distinto porque trabajamos en un solo turno, entonces la gente llega más o menos 6:30 de la mañana y se van 3 de la tarde. Y entonces no almuerzan acá. Ah, Entonces eso. desde ese lugar estamos como más tranquilos. Pero yo si tuviese que tomar algún criterio, tendería a implementar un procedimiento desde lo que hace la gente, por decir así, o una concientización en la gente de cómo tiene que proceder luego de salir del comedor, ¿no? Claro, claro, Sí, la forma más fácil es evitar que coman gluten, pero bueno, Claro, ahí estás obligando sí. a todos a ser celíacos. ¿Eh? Le Claro, decís que la te forma más fácil, le decís que te coman queso con galleta de arroz y te tiran la galleta de arroz en la cabeza. sí, claro, Si no, dieta eh, keto para todos y todos flaquitos. claro, sí, 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 sí. Bien. La realidad es que, no, si estás trabajando en una empresa que quiere certificarse como libre de gluten,
y comen ahí, yo tendería a lo mejor a hacer una inversión justamente para validar el proceso ese, ¿no? Luego que salen del comedor, de cómo proceden. Vamos a recurrir a Florencia ahí, que está muy calladita, que tiene unos test de gluten, pero no sé si hay algo para manos y eso, o para superficie de gluten. Tuvo Capaz que que no está. salir Florencia. ¿Eh? Se fue. Se Tuvo que fue Florencia. salir, salió una Ah, emergencia. está bueno. Porque, por ejemplo, nosotros acá tenemos que justamente lo compramos en Agrolac, en 3M, o sea, es de 3M, un producto para determinar la presencia o ausencia de gluten en el queso, ¿sí? Pero es para producto. No sé si hay algún kit para superficies, para manos, así, ¿viste? Eso no, pero se lo podemos preguntar ahora en la próxima clase. Para productos, sí. ¿En dónde trabaja Florencia? ¿Para qué marca? Florencia trabaja en una empresa en Paraná. Perfecto. Sí. Es la misma de Santiago, ¿no? Sí, así es. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, Creo que estamos. por hoy Cualquier estamos. consulta también en el grupo de WhatsApp y lo pueden hacer por ahí. Sí, O sí, sí. alguna duda que se les presenta en la semana, en el trabajo, o una cuestión que quieran compartir también. Sí, o alguna revisión de algún procedimiento. O de un Perfecto. instructivo, o de un registro. Por Bien. ejemplo, desde lo documental, Bueno, los registros se tienen que firmar cada día que se utilizan. El procedimiento no. El procedimiento se aprueba y el registro se lleva cada día de producción. Y se firma todos los días, digamos, el registro, tipo, termina de completar la planilla y firmas bien. Por el responsable Claro, de la claro, sección. exacto. Bien. Sí, exactamente. Así que bueno. Bueno, chicos, yo estoy bueno, muy bien. si quieren compartir conmigo algún documento que estén elaborando y lo podemos ver, que yo no tengo problemas, ¿eh? Ahí vi que me quedó mal escrito instructivos. Qué genial. Bueno, muchas gracias, Andreina, por esta clase. Muy completa, Sí, como siempre, y gracias a todos por participar, que fue mucho más dinámica, con participación de todos, así que sí, bueno. sí. Lo que pasa es que es Nos tan vemos el amplio martes próximo. Sí, sí, que es difícil acotar. es un tema amplio, amplio, amplio. Sí, Bueno, muy bien. así que bueno. Muchas gracias a todos y nos vemos el martes próximo por el mismo canal. Bueno, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Gracias. Chau, Chao, chau. chao. Buenas Gracias. noches.